El transporte aragonés vuelve a honrar a su patrón San Cristóbal para pedirle protección. Para ello, Tradime ha organizado numerosas actividades en las que han participado los socios, familiares y amigos. En esta jornada de confraternación, los profesionales del transporte han defendido su profesión como una oportunidad laboral. Estamos un poco en el tema sentimental de Tradime, la pasión que denota pues lo que estamos aquí, la decoración de vehículos antiguos, el comer como compañeros todos juntos, un día por lo menos el día de nuestro patrón, y queremos demostrar que esta profesión tiene alma, tiene un poco más. En nuestra mano está la formación, porque si algo tenemos de sobra es experiencia en nuestros años. La edad media de Tradime son 56 años. Necesitamos un relevo generacional, pero un relevo generacional convenciendo y formando. Y es lo que hemos intentado con las nuevas, ha sido un gran esfuerzo por parte de Tradime hacer unas nuevas aulas de formación. El máximo responsable de la asociación tampoco ha querido perder la ocasión para recordar a todos los socios la importancia de pertenecer a Pymetrans para hacer frente a los retos económicos que marca la actualidad. Aquí lo que queremos es luchar juntos en lo que Tradime lleva defendiendo muchos años, y ahora Tradime ya no está sola, estamos juntos, sobre todo en los temas principales, que es la competencia desleal, que es la formación, el acceso a la profesión, como hemos dicho antes, y por supuesto el Comité Nacional de Transporte sea democrático y las enfermedades profesionales. Son esos 4 puntos los que nos han guiado y lo que nos han hecho unirnos para luchar contra los que no quieren que eso se cumpla. Como marca la tradición, los vehículos han lucido sus mejores galas y se ha rendido homenaje con una insignia conmemorativa a los asociados jubilados a lo largo del pasado año.